se acerca la Navidad, ya estamos casi terminando el año, pero bueno, decíamos recién, todavía hay capítulos de esta historia que se mantienen y que uno de ellos tiene que ver con esto de el rechazo a la ley de presupuesto. Para hablar las consecuencias que esto puede derivar, recién hablábamos de la nota presentada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, vinculado a algunos de estos puntos. Tenemos en línea a Miguel Ponce, que es economista, y un placer tenerlo nuevamente con nosotros aquí en Castillo de Cartas. Miguel, Fernando Barrera, Javier Leaño, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Javier? Alegría de escucharlo, ¿eh? Igualmente, igualmente. Bueno, contanos, ¿qué análisis haces con relación a esto del presupuesto o de la situación de la ley de presupuesto en el país? Mira, podríamos hacer un análisis de lo ocurrido, de las interpretaciones, de por qué yo entiendo que todos perdieron, ¿no es cierto? Que acá no hay ganadores. Creo que las culpas también tienen que ser repartidas. Obviamente hay culpas mayores de los principales protagonistas. Quiero decir, el gobierno necesitaba un presupuesto y el presidente del bloque que tenía que conseguirlos hizo todo lo posible para que ese acuerdo no existiera, cuando ya se habían puesto muy de acuerdo el presidente de la Cámara de Diputados con los referentes de los bloques que tenían que votar, los bloques no oficialistas, ¿no es cierto? Pero bueno, esto quiero decir ya pasó a la historia. El tema es que claramente se vincula, y no casualmente, el tema del presupuesto con el tema del fondo. Ustedes fíjense, termina esa malhadada reunión de tantas horas que finalizó con este interruptus inesperado, y rápidamente el presidente de la Cámara se dirige a Olivos, se reúne con Guzmán y con el presidente, además de expresándoles el enojo en el análisis de cómo se había manejado todo esto. Piensen ustedes que el responsable del poder legislativo, en este caso frente al presidente, y el que tenía que garantizar que la ley que el Ejecutivo había mandado y que el pedido hecho por el presidente a través de Catopodis de que esto se llevase al día martes para tratar de en esas horas, en esos días intermedios, conseguir el acuerdo tan necesario, bueno, era masa. Entonces, claramente los enojos que había al interno de lo que es la alianza gobernante eran muy grandes, y lo que se hizo allí muy prácticamente en 2 horas fue hacer un análisis de reducción de daños, ¿no es cierto? Es decir, se contaron cuántos soldados nos quedaron vivos, qué pertrechos nos han quedado, luego de una derrota inocultable. ¿Y qué se hizo? Y claro, el principal problema era cómo el fondo iba a mirar lo que acababa de ocurrir. Es decir, la lectura más simple, es decir, desde el otro lado, muchachos, los que quieren que nos apuremos para acordar ni siquiera logran ponerse de acuerdo ellos en el presupuesto para este año, para el año que viene, y vienen a intentar arreglar con nosotros en el formato que se ha elegido, que es el de acuerdo de facilidades extendidas, compromiso por 10 años. Porque digámoslo con todas las letras, lo que hay que acordar con el fondo es un programa sustentable para ese acuerdo de facilidades extendidas, que implica los 2 años que le quedan de gobierno al presidente Alberto Fernández, más 2 periodos gubernamentales más. Por lo tanto, es inevitable, no solo porque la ley lo dice así, que todo aquello que tenga que ver con el endeudamiento tiene que pasar por el Congreso, sino porque el fondo necesita, y lo ha planteado, el acuerdo, yo diría, de mayorías, quien se hace cargo del programa que se le plantee, y por supuesto que se tiene que hacer cargo oficialismo y oposición, porque la oposición mañana puede ser gobierno. Entonces, en ese marco es que se elaboró rápidamente un nuevo plan. ¿Cuál es el nuevo plan? Y bueno, van a intentar publicar un DNU el 30 de diciembre, antes del 30 de diciembre, yo creo que va a ser el 30, donde van a estar las pautas principales de lo que iba a ser el presupuesto 2022, ¿no es cierto?, que lógicamente contiene lo hablado informalmente por la delegación argentina que estuvo negociando la semana pasada en Washington,
con el staff del Fondo Monetario. Bien, eso va a estar en ese. La apuesta en estos momentos es cerrar, por lo tanto, una negociación que vaya desde ese momento hasta la segunda, tercera semana de enero. ¿Y para qué? Para que el directorio lo trate en febrero y el acuerdo esté aprobado en febrero. Y digamos por qué la urgencia y por qué es imprescindible hablar de estas fechas. Y bueno, ni más ni menos, porque así como este miércoles tenemos que pagar 1.890 millones de dólares que se van a pagar con los DEG, o sea, los derechos especiales de giro, que es dinero que el propio fondo te mandó en su momento. De aquí a marzo tenés que pagar la friolera de casi 4.000 millones, 3.970. Hay vencimientos de 730 millones en enero, unos 300 en febrero, pero claro, en marzo 2.900. Claro. Bueno, digamos con todas las letras, no hay. No hay. No hay. Y esto no se puede afrontar. O hay acuerdo y refinanciamiento, o claramente entramos en situación de default. Y entrar en situación de default se va a producir de manera formal, no solo porque no hagamos algunos de estos pagos, sino aún haciéndolos, en caso de que se pudiera, el 30 de marzo se cae el acuerdo con el Club de París si no hay un acuerdo con el fondo. Entonces, el Club de París ha planteado que para refinanciar lo que habría que haber gatillado en su momento, bueno, tiene que presentarse el acuerdo con el fondo. De la misma manera que cuando se quiso usar el dinero de los chinos, ¿no es cierto?, el swap chino, los chinos dijeron, bueno, pero primero tienen que tener el acuerdo con el fondo. Esto aparece como imprescindible, porque es muy importante que la gente visualice que lo ocurrido en diputados, si no se logra revertir, si no se logra cerrar el frente externo y entramos en default, en un momento en el cual a nivel mundial se mira con mucha atención cómo evoluciona esta cuarta ola, que en Francia es la quinta, pero que aquí todavía no nos ha pegado fuerte, aunque todos los días está subiendo, ¿no es cierto?, la cantidad de casos. Esto puede llevar a un parate, y esta situación va a generar una situación de dificultad muy grande que obligaría, en caso de entrar en default, a necesitar insumos médicos y nuevos lotes de vacuna para esta nueva cepa. Y esto, si estás en default, después de haber aparecido calificados en standalone, es decir, fuera del mundo, luego de haber entrado en los índices que se denomina zona de zozobra por los valores del riesgo país, encima, si entras en default, esos insumos vas a tener que pagarlo, como decimos en comercio exterior, contra culata de camión. ¿Qué quiere decir? En cash. Y nosotros estamos en estos momentos por terminar el año con aproximadamente 1.000 millones de dólares líquidos. Nada. Es como tener, para que la gente se dé cuenta, es como tener el vuelto del el vuelto del almacenero, ¿no? Sí, claro, para afrontar el gasto de todo un mes por delante, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esta situación yo creo que tiene que ser comprendida y debiera ser el elemento central de una convocatoria a la responsabilidad de toda la dirigencia, oficialismo y oposición. Tenemos la suerte que hemos dejado muy recientemente las elecciones atrás. El año que viene no es un año electoral. Yo entiendo que el divorcio entre la política, la agenda de la política y la agenda de la gente es cada vez mayor, mientras las personas, el hombre común, está preocupado por la inseguridad, por ver si los chicos van a poder empezar las clases el año que viene, por si lo afecta nuevamente esta ola que está creciendo de la pandemia en el verano, si va a poder o no tomarse algunos días de vacaciones, si va a llegar con sus ingresos en niveles de deterioro en los que se encuentran, qué pasa con las pymes, van a volver a recibir algún tipo de IFE o algún tipo de ayuda, si hay que volver a cerrar por culpa de la pandemia. Es decir, las preocupaciones de la gente pasan por ahí. Mientras tanto, las nomenclaturas políticas
se entretienen viendo quién es presidente de tal o cual bloque, cómo me posiciono en tal o cual lugar, o esta situación en la cual el presidente del bloque oficialista jerarquizó más su prestigio personal para llegar empoderado al día siguiente a presidir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en vez de jerarquizar, darle la ley que el Poder Ejecutivo necesitaba y que hacía que lógicamente sus actitudes debieran ser muy diferentes. Yo lo comprendo, él no llegó ahí votado, él llegó allí por el dedazo de portación de apellido, digamos, ¿no es cierto? Pero me parece que a esta altura alguien debiera decirle que si él no está en capacidad de dirigir un bloque oficialista que tiene que acostumbrarse a lo mejor a quedarse sin los discursos, pero a conseguir las leyes que son necesarias, como todo oficialismo, me parece que alguien le tiene que decir que se corra de un paso al costado si no está dispuesto a pagar los precios políticos que alguien con algún liderazgo y con expertise y sin caer en malas praxis pueda llevar adelante una negociación como la que amerita no solo el presupuesto del año que viene, sino también el acuerdo con el fondo. Miguel, Javier Liaño te habla, ¿cómo estás? Alegría escucharte, Javier. Igualmente. Yo aprovecho esto que estabas mencionando antes de hablar de Máximo. Te quería preguntar cómo veías la reactivación económica que existe, que aparentemente hay señales de que sí. Sí, claro. ¿Cómo lo ves para el año que viene? Si esto es sostenible, si es rebote. Contame un poco cómo ves eso. Obviamente, yo te diría, tenemos condicionantes externos y condicionantes propios. Nosotros, por supuesto, aportamos esa incertidumbre. El año tiene un título, es incertidumbre. No es la primera vez que lo tiene, ya lo tuvimos cuando empezó la pandemia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la incertidumbre hoy está básicamente condicionada por las dos grandes preocupaciones que hay a nivel mundial. Uno, la inflación internacional, que hace de que estemos todos atentos cada vez que va a hablar el presidente de la Reserva Federal, de la Fed, si suben o no las tasas. La subida de las tasas, que alguien lo puede mirar como un tema lejano, que no tiene que ver con nosotros, que no tiene que ver con vos ni conmigo, démonos cuenta que nos toca de manera directa. Primero, siempre los más afectados son los países emergentes, porque cuando se produce un aumento de tasa, se produce lo que se denomina automáticamente un vuelo a la calidad. ¿Qué es vuelo a la calidad? Se buscan salir de los papeles o de las monedas que no son el dólar o que no son los títulos de los Estados Unidos para ir a buscar allí, que aunque te rinden menos, te generan más certeza, te generan menos incertidumbre. Esto hace que rápidamente bajen los commodities y dentro de los commodities los granos, y esto nos afecta el ingreso nuestro, nuestras exportaciones, y por lo tanto afecta nuestra balanza comercial, y al afectar el saldo positivo de la balanza comercial, estás afectando la única fuente genuina de generación de dólares, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. En un momento en el cual necesitas los dólares más que nunca, por esto que te hacía referencia. A lo mejor hasta vamos a tener que pagar los insumos sanitarios en caso de que la ola se agrave. Y justamente el segundo punto internacional de preocupación es esta situación de incertidumbre sobre qué destapa, cuánto va a ser el shutdown de nuevo, ¿no es cierto? Es decir, el cierre de nuevo que enfría la economía mundial y por lo tanto genera una situación de baja de demanda que también nos pega de manera directa, porque va a haber menos demanda de alimentos, menos demanda de lo que son nuestras producciones básicas. Los elementos internos, lógicamente, están vinculados a la incertidumbre que se genera en términos de los principales datos. Llámale inflación, llámale emisión, llámale déficit fiscal, y todo esto bajo el paraguas de si vamos a tener o no el acuerdo con el fondo, es decir, si vamos a lograr sortear el peligro de un default que lógicamente agravaría todas las variables políticas, económicas y sociales que ya hoy tenemos muchas de ellas en rojo. La recuperación, por lo tanto, para que no sea un rebote del gato muerto, como se dice técnicamente, sino que sea un crecimiento real
No digo que se ponga un 4% de crecimiento como lo puso el ministro en el presupuesto fallido. Con que sea un 3%, yo ya brindo. Es decir, este año habríamos recuperado la caída del 2020 y en el que viene empezaríamos lentamente un sendero virtuoso de crecimiento. Este crecimiento no es homogéneo, por supuesto. Hay sectores que se han recuperado muy rápidamente o que uno nota en la medición que se han recuperado y otros que potencialmente pueden hacerlo y están vinculados a la vigencia o no y la afectación o no que la nueva ola de coronavirus nos afecte. Porque el tema turismo, vos comprenderás que depende explícitamente de lo que ocurre en esto. Y nosotros teniendo en este momento la ventaja comparativa de tener un dólar, un tipo de cambio que hace de que, entre comillas, seamos baratos para nuestros vecinos o cualquiera de los que nos visite, nos convendría muchísimo recibir ese ingreso de dólares genuino que implica el turismo. El turismo está considerado una verdadera exportación. ¿Por qué? Porque genera dólares que entran, ¿no es cierto? Dólares contantes y sonantes. Entonces ayuda a la balanza comercial, ayuda a la balanza de pagos y ayuda a contar con dólares que en estos momentos escasean en el Banco Central y en nuestras reservas. Miguel, yo puedo resultar utópico, pero creo que sería muy responsable por parte tanto del gobierno como de la oposición no pensar en avanzar seriamente en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Seguro. Más allá de las diferencias que pueda haber entre las distintas fuerzas políticas. Sí. Es decir, creo que gran parte de del condicionamiento que tiene hoy nuestro país está vinculado a tener que avanzar en resolver, por lo menos de alguna forma, la refinanciación de la deuda que tiene con los organismos internacionales. Pero te lo digo con todas las letras y a calzón quitado. Yo coordino la Comisión de Economía de la Convención Nacional del Radicalismo. No hay nadie al que se le pase por la cabeza que es más conveniente el default que el arreglo. Porque lógicamente si vos tenés la expectativa después de que el radicalismo se ha empoderado, de ser gobierno y de encabezar una lista con un presidente radical, vos vas a querer tener arreglado ese horizonte que el propio fondo te obliga porque el país ha elegido el formato del acuerdo de facilidades extendidas que, como yo te explicaba recién, abarca 10 años. Así es. Gracias, Miguel, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en Castillo de Cartas. Fernando, Javier, para mí es la alegría de siempre de estar con ustedes. Si no hablamos antes de fin de año, lo mejor para ustedes y para toda la gente que lo sigue, que cada vez es más, así que y siempre a disposición. Chao. Gracias, igualmente para vos, felices fiestas. Gracias. Hemos hablado con Miguel Ponce, economista, un ya amigo de la casa de nuestro Castillo de Cartas aquí por Radio Sónica.